Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Ángeles Barón y soy profesora del Centro Universitario de Antequera y miembro de la Comisión Pedagógica. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos los que habéis querido participar en esta presentación del Centro Universitario de Antequera María Inmaculada y agradecer a la organización toda la labor realizada para conseguir hacer realidad estas jornadas alumnae. Nuestro centro existe como tal antes de que fuese creada la Universidad de Málaga, a la que se adscribe. Son más de 50 las promociones de maestros que se han graduado tras pasar por sus aulas. Es un centro de la Iglesia Católica cuya titularidad está integrada por la Diócesis de Málaga y las instituciones religiosas de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones y los Hermanos de la Salle. Tres colectivos que, además de este centro, cuentan con una amplia red de colegios, no solo en Andalucía, sino en toda España. Uno de esos colegios está en el edificio anexo a nuestro centro, lo que nos permite realizar desde todas las asignaturas prácticas en el aula de dicho centro, teniendo siempre cerca a los niños, vuestros futuros alumnos. Hoy os traemos el testimonio en primera persona de dos antiguas alumnas que os van a contar su experiencia en este centro y las oportunidades que estudiar aquí les dieron para ser hoy lo que son y tener el trabajo que hoy tienen. Deseamos que esté disfrutando de la jornada y os doy paso con nuestras alumnas egresadas del grado de Educación Infantil, Ángela Palomo y Almudena Ortiz. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Ángela, como bien nos ha dicho María Ángeles, y me gustaría contar un poquito la experiencia que tuve, porque yo soy maestra de educación infantil, estudié la especialidad de infantil en la promoción del año 2008 al 2011. Mi promoción fue la última de 3 años y a continuación empezaron ya los grados, que sí que eran de 4 años, como bien conocéis. Cuando realicé mi estudio universitario en el centro de CAMMIA, en el centro adscrito a la Universidad de Málaga, realicé una serie de aprendizajes teóricos y después las prácticas curriculares. Yo elegí realizar estas prácticas en un colegio concertado de aquí de Antequera, porque soy de aquí, y su nombre es el Colegio Nuestra Señora de Loreto. Tuve 2 periodos de práctica, el primero fue más cortito, de 1 mes aproximadamente, y el segundo de unos 4 meses. Y la verdad que me llevé una experiencia muy satisfactoria, os lo aconsejo por supuesto, porque si es realmente lo que os gusta, vais a aprender muchísimo, los conocimientos teóricos que adquirí en la carrera son muchísimos, pero la práctica es lo que os da posibilidad de conocer estrategias y metodologías que antes no habéis podido poner en práctica. Además, yo tuve la suerte de realizar estas últimas prácticas de la carrera con la que fue mi señor de infantil. Entonces, imaginaros, fue una experiencia muy buena, muy motivadora y de la que aprendí muchísimo. Después de la carrera, cuando acabé la carrera, me planteé el incorporarme al mercado laboral, pero yo tenía claro que no quería estancarme, que no quería dejarlo solo simplemente en eso, sino seguir preparándome, porque si no, mi abanico y mis posibilidades laborales eran muy limitadas. Entonces, este currículo es donde yo veía que podía trabajar con la titulación que tenía, que era maestra de educación infantil, y tuve la suerte de que en un centro de educación infantil, lo que conocemos como la guardería, me llamaron y pude empezar a trabajar. Allí he estado durante 7 años, era un trabajo que me gustaba muchísimo, pero en realidad es muy diferente a lo que es el trabajo en un colegio. Entonces, como mi sueño y mi aspiración siempre era conseguir un poquito más, me propuse seguir formándome académicamente. Mientras trabajaba, compaginé el trabajo con mi estudio de inglés, fui sacándome todos los niveles que pude y a continuación también tenía una pequeña curiosidad, yo sabía que me gustaba mucho educación infantil, pero tenía una pequeña curiosidad de estudiar también el grado de primaria. Sobre todo me gustaban mucho los cursos más pequeños y entonces me propuse, a la vez que estaba trabajando, realizar el grado de educación primaria a distancia. Me costó mucho trabajo, no os voy a engañar, la verdad que fue duro, pero con esfuerzo al final lo conseguí. Una vez que terminé el grado de primaria, pues yo lo que iba haciendo es que iba actualizando mi currículum y siempre siguiendo trabajando en la guardia, iba
entregando currículos en los demás sitios, en centros de educación, en colegios concertados de aquí, de la zona, otros centros de educación infantil, que tenéis un abanico amplio de posibilidades. Eso sí, a mí me gustaría deciros que mi elección, yo he estado por un colegio concertado a la hora de entregar currículos y eso, pero que también podéis optar por lo que es la educación pública, por medio de oposiciones. Si alguien tiene alguna pregunta a medida que voy explicando, sin problema me vais diciendo, ¿vale? Veo que aparece por aquí alguna. Mira, me dice. ¿Sabes si los alumnos tienen dificultad para realizar las prácticas en los coles? Os puedo decir que no, dificultad ninguna. Tú solicitas el centro donde tú quieres realizar tus prácticas y, de hecho, compañeros míos de carrera han podido realizarlas en sus pueblos, en la ciudad donde viven, incluso algunos se han desplazado aquí sin problema ninguno. Eso sí, mi consejo es que si vosotros queréis que os conozca, la oferta como educación pública la tenéis siempre. Pero si queréis, por ejemplo, que os conozcan en un colegio concertado, pues podéis realizar las prácticas en este tipo de colegios y así la salida profesional siempre pues no va a ser tan limitada si os conocen y luego hay cualquier posibilidad, que fue mi caso. Ahora os lo sigo explicando. Entonces, como iba diciendo, terminé de realizar este grado y actualicé mi currículum. Tuve la suerte también que eché varios currículos y uno de ellos fue en el Colegio María Inmaculada, que si alguno lo conocéis es un colegio de la misma congregación de este centro universitario de Canmia. Me llamaron al poco tiempo y me dijeron que había un hueco para actividades extraescolares de niños de 3 a 5 años. Entonces le dije que sí, que por supuesto que lo aceptaba y compaginé el trabajo en la guardia por la mañana con las extraescolares por la tarde. La verdad que aprendí muchísimo. Al principio me costó un poco de trabajo porque la dinámica es completamente distinta de guardería a colegio, pero fue muy, muy, muy satisfactorio, lo aconsejo. Después, como se quedó un hueco por la mañana, me propuso la directora del centro que si quería trabajar por la mañana y así abandonar ya el trabajo en la guardería porque era incompatible los dos horarios. Dije que sí y empecé a trabajar como maestra de refuerzo pedagógico y también dando clases de inglés. Por eso os digo que nunca penséis que todo lo que os preparéis no vaya a tener oportunidades, porque gracias al inglés, al grado de primaria, pude empezar también a abrir un poquito más mi campo laboral. Entonces, empecé por la mañana, he estado unos 3 años y este último año tengo ya mi propia tutoría con niños de 3 años en educación infantil y estoy contentísima. Me preguntan también por aquí qué asignaturas se estudian en la carrera. Mira, cuando yo hice la diplomatura, como luego bien os he dicho que fue la última promoción de 3 años y luego pasó a grado, las asignaturas han cambiado un poco, pero más o menos para que os hagáis una idea, estudiamos lo que es pedagogía, dinámica de las matemáticas, psicología. También tenéis la opción de, a la vez que realizáis el grado que vosotros elijáis, tener la titulación de la DECA, que es la titulación para poder realizar luego dar clases de religión, de catequesis. En fin, tenéis una amplia posibilidad, ¿vale? También me pregunta si recomiendo el centro. Por supuesto, eso iba a decir ahora. Mira, yo elegí este centro porque aquí te sientes como en familia. No percibes que sea un simple número, como en otras universidades que eres un número, eres uno más, sino que tiene un trato individualizado, te ayudan muchísimo en lo que necesites. Y lo que más valoro es el acompañamiento, tanto por valores cristianos como humanos, que recibí en este centro y luego que he tenido la posibilidad de trabajar muy cerca de ellos. ¿Vale? Yo, en definitiva, lo que os quiero decir y transmitir con mi experiencia es que es difícil, por supuesto, pero que no es imposible. Y para mí lo más importante es que sigáis vuestra vocación, que si vosotros lo que realmente queréis dedicaros a la educación, que es un trabajo muy bonito, que hay que dedicarle muchísimas horas, que tiene mucho esfuerzo, pero es muy, muy, muy gratificante. Que tengáis eso siempre claro y que no sea
la elección de estudiar educación porque no me cogen en otra carrera, porque no lo tengo claro. Para mí la vocación es lo más importante porque vamos a ser educadores y eso va a forjar a nuestros futuros alumnos, ¿vale? ¿Hay alguna preguntilla más por ahí si queréis? Mirad, también me gustaría deciros que os recomiendo este centro, aparte de por lo que os he dicho, por la serie de valores que adquirí, porque os sentís muy bien aquí, porque podéis realizar sesiones prácticas de las asignaturas que estáis cursando en el colegio donde yo trabajo, que es un colegio que está justo aquí en el mismo edificio, que es el Colegio María Inmaculada, y yo he tenido la oportunidad de vivirlo desde dos perspectivas, como alumna, porque yo tenía mis conocimientos teóricos y realizaba estas prácticas, y a la vez, luego ahora, a la hora de ser tutora de una clase de educación infantil, pues he podido vivenciarlo también, porque vienen a mi clase y a mis alumnos y le hacen actividades como mapping, realizan la feria del juego, feria de las matemáticas, actividades súper interesantes. El día del libro, cuentacuentos, sesiones de psicomotricidad. Y aunque os parezca una tontería, no lo es porque tú tienes muchos conocimientos teóricos, pero a la hora de ponerlo en práctica es cuando realmente te das cuenta de si es válido todo esto que estás estudiando, si hay cosas que puedes cambiar. Así que os va a ser bastante útil. También os aconsejo, si queréis, que os podéis meter en la web de Cambian, de este centro universitario, y podéis ver muchas fotos y muchas dinámicas de lo que se hace aquí, ¿vale? Bueno, me gustaría daros las gracias a todos y nada, que ánimo y que mucha suerte, que con esfuerzo se consigue todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Almudena, como me ha presentado antes María Ángeles, y vengo a contaros que yo soy maestra de educación infantil y yo he acabado la carrera en junio de 2020, o sea que estoy recién acabada la carrera. Una vez que he acabado, he seguido haciendo cursos y formándome, haciendo cursos, también sacándome títulos de inglés que me abre bastantes puertas. Y además quiero continuar y seguir con mis estudios para conseguir el grado de educación primaria. Actualmente yo estoy trabajando en un centro público por las tardes en el acompañamiento escolar. Y accedí a este trabajo gracias a poder, porque aunque sea un centro público y en los centros públicos haya que acceder mediante oposiciones, yo llevé mi currículum al colegio para poder abrirme también las puertas y que me pudiesen llamar de actividades extraescolares o como por ejemplo me llamaron por el acompañamiento escolar. Y estoy actualmente con niños de primaria y también gracias a trabajar con estos niños de primaria es lo que a mí me ha despertado el interés de querer hacer educación primaria y poder formarme bien en este ámbito. Y además también he tenido la suerte de realizar una sustitución en un centro concertado de aquí de Antequera, donde también llevé mi currículum y además me dieron, o sea, pude acceder a ese trabajo gracias a tener la beca, porque si la beca no... Hay centros, o sea, por ejemplo, los centros concertados, los que son de índole cristiana, no te permiten trabajar si no obtienes la beca. Y, por cierto, si tenéis alguna preguntilla me la podéis ir haciendo conforme vaya hablando, que no hay problema y os la voy respondiendo. A ver, tengo por aquí. ¿Cómo realizaste el grado de primaria a distancia? Todavía no, vaya, lo voy a cursar en el próximo curso escolar, o sea, en septiembre, y lo voy a hacer sí a distancia por una universidad de Madrid. ¿Alguna preguntilla más? Después, por ejemplo, os voy a contar un poco mi experiencia en lo que es CAMIA, en este centro universitario,
donde la verdad que yo he estado contentísima. Han sido 4 de los mejores años de los que yo he vivido y en la carrera sale súper bien formado y aparte, por ejemplo, han preguntado aquí también que si hay práctica en la asignatura. Desde primero de carrera tienes práctica en todas bueno, en todas a lo mejor no, pero en la mayoría de las asignaturas tienen práctica y te dan la opción de realizar prácticas en el mismo, o sea, en el mismo centro escolar, que es que las profesoras nuestras de la carrera nos proporcionan eso, prácticas y cosas y actividades prácticas y bajamos al mismo centro, el Colegio María Inmaculada, que es que, nada, lo tenemos justo al lado y bajamos a hacer la práctica allí y la verdad que es súper gratificante y tenemos esa facilidad de que podemos hacerla aquí, que eso a lo mejor en otro centro no te lo permiten. Preguntan por aquí que qué es la DECA. La DECA es la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, es decir, es el título que te habilita para ser profesora de religión, tanto en primaria como en infantil en mi caso. Y además en este centro te da la oportunidad de sacártela conforme conforme la carrera. Porque, por ejemplo, si no me ofrecen esto, me la tengo que sacar en un centro por otro lado. Pero aquí te da la posibilidad de sacar, conforme vas cursando los años de la carrera, te la vas sacando. Después, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? ¿Qué clase de matemáticas se dan en la carrera? En mi carrera te dan te explican lo que es las matemáticas adaptadas de educación infantil y cómo trabajar los conceptos en niños de infantil. Vamos, ya os digo, mi carrera es sobre todo enfocado a infantil y cómo hacer cómo llevar a cabo esos conceptos y esas actitudes, implicarlo en educación infantil. ¿Y alguna preguntilla más tenemos por aquí? Después, por ejemplo, también es verdad que es muy gratificante aquí en Cambia la relación que tenemos con el profesorado, porque aquí no somos un simple número como podemos ser en otros sitios, sino que aquí te dan un trato muy, muy cercano, te ayudan vamos, eres una persona para ellos, como quien dice, porque aquí te ayudan en lo que necesites, si tienes algún problema, ellos te ayudan a solucionarlo y ya os digo, os dan un trato súper, súper cercano. Y además os quería contar también que en lo que es nosotros tenemos, yo que he acabado la carrera este año pasado, tenemos 3 periodos de práctica. Uno que es de 2 semanas, otro que es de 3 semanas y el último que es de 4 meses, que es el más extenso. Entonces, una vez terminamos una vez que vayamos a empezar el último practicum, el del último curso, que son 4 meses, aquí te dan la opción de poder hacerlo fuera. O sea, poder hacerlo fuera me refiero en el extranjero con un colegio y te dan la opción de hacerlo en México. Ahí me ofrecieron esa opción, pero yo no la cogí porque no me venía bien en ese momento, pero por ejemplo, he tenido compañeros de mi propia carrera, de mi promoción, que sí que lo han hecho y vamos, han estado súper, súper contentos y la verdad que eso, que te da la opción de hacerla en México, que también es una experiencia que te puede resultar muy gratificante y eso era lo que nos comentaban nuestros compañeros, que era una experiencia súper gratificante y que te lo daban todo muy bien y tienes esa opción de hacerla fuera en el extranjero, que a lo mejor no puedes hacerlo en otro sitio. ¿Tenéis alguna preguntilla más? Nada, yo era eso, contaros que también estoy recién salí de la carrera y he tenido esa suerte de poder estar trabajando ya. Y nada, os recomendaré este centro, vamos, 100%, porque ya os digo, sobre todo a mí lo que más me llama de este centro es el trato que te dan los profesores, porque es un trato muy cercano. Y eso, que es un trato muy, muy cercano y que te da muchas posibilidades y la opción de hacer las mismas prácticas de la carrera. No lo que es el practicum, sino las actividades prácticas de la asignatura que la puedes llevar a cabo con los mismos niños del colegio porque te dan esa opción de realizarlo. ¿Tenéis alguna preguntilla más? De las que hay por aquí creo que le he respondido a todas, ¿verdad?
Pues listo, pues muchísimas gracias por atender y nada, hasta luego. Ángeles, estás en directo. Perdona, Ángeles, tenéis el micro silenciado. Por favor, activar el micro. A continuación, nuestros dos alumnos egresados de grado de educación primaria, Emilio Córdoba y Borja Escobar. Emilio, por favor, activa el micro. Hola, buenos días. Mi nombre es Emilio Córdoba, tal y como me han presentado. Soy antiguo alumno del Centro María Inmaculada. Terminé en el 2008, soy de la promoción de 2008. Mi titulación fue de maestro de lengua extranjera en inglés. Llevo 13 años en la docencia desde que finalicé mis estudios aquí en este centro universitario y comencé a trabajar pues a los días a finalización de mis cursos académicos. Con lo cual, bueno, pues desde entonces desarrollo mis labores docentes en el centro de La Salle, aquí en Antequera, y desde hace 5 soy director general del colegio. Mi experiencia en este centro universitario, bueno, pues es la verdad bastante bueno. En primer lugar, mi madre también era maestra y también estudió en esta casa, una casa que tiene más de 50 años de trayectoria enseñando y forjando pues, el futuro de los maestros del día a día en nuestro entorno más cercano. Un centro universitario que además tiene un privilegio, que es el tener una titularidad compartida por dos entidades educativas que tantas obras tienen en diferentes puntos geográficos de España. Uno como es el caso de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones y otro como es la institución de La Salle. La Salle que además tiene centros educativos repartidos en 80 países del mundo. Eso hace que estudiar aquí sea una ventaja enorme. Una ventaja porque lo que es la formación del alumnado para el futuro maestro o maestra, pero desde la perspectiva de la práctica docente que se hace con los niños. Y esa es una de las grandes ventajas que descubrí yo aquí en Canmia, el poder estudiar en un centro universitario que comparte instalaciones con todas las etapas educativas, desde infantil, primaria hasta secundaria de bachillerato, te ofrece la ventaja de vivir en un contexto donde es posible desarrollar no solamente la adquisición de conocimientos, sino también de ponerlos en práctica en nuestro día a día por la facilidad que ofrecen estas instalaciones y el contexto del centro universitario. Luego, en lugar, una de las grandes ventajas también que tiene estudiar en Canmia, para mí me resultó la centralidad que tiene geográfica en Andalucía. Esto nos permite desplazarnos con más facilidad a visitar diferentes experiencias pedagógicas a lo largo de la geografía y al mismo tiempo también le permite más facilidad al alumnado de poder venir a estudiar a Antequera por esa posición geográfica privilegiada que tiene. En definitiva, es un centro que tiene muchísimas oportunidades, que ofrece diferentes especialidades en magisterio y con un plus añadido. El plus de poder estudiar con los mismos créditos universitarios que se cursan en los diferentes cursos y de poder llevar también un título añadido sin tener que hacer un extra, que es sacarte la titulación para poder impartir docencia en clases de religión. Eso es un plus añadido en las titulaciones que se ofrecen desde este centro educativo, que te posibilitan la apertura hacia un nuevo mercado laboral
como es el mercado laboral de la docencia concertada, porque en definitiva lo importante es estudiar por vocación y sobre todo por vocación poder dedicarte a lo que más gusta y a lo que más deseas hacer. Por lo cual, pues sea en la pública, sea en un centro concertado o en un centro privado, pues todas las puertas que nos podamos ir abriendo siempre han sido importantes. Ese fue uno de los objetivos que yo siempre tuve a la hora de complementar mi formación y era uno de los plus añadidos. Por otro lado, este centro tiene la particularidad de que vives en familia porque en el centro, las instalaciones y el personal laboral, tanto el docente como el personal de administración y servicios, hace que te sientas así, que te sientas en familia y que te sientas integrado como uno más. El trato es muy cercano, siempre se está basando en el trato cercano con el alumnado y sobre todo pues llevando lo que es una cercanía en el seguimiento, tanto no solamente en la enseñanza docente, sino también como la experiencia que nos vamos llevando de este centro universitario. La verdad que yo me gusta mucho haber disfrutado de esta y tener esta oportunidad porque me vienen a mi cabeza muy buenos recuerdos de muchísimos compañeros, de muchísimas anécdotas, de cómo íbamos a otros centros educativos de la zona a poner en práctica animaciones de lectura o experiencias de programas específicos que nos enseñaban de las marcas de la Salle y de las hermanas franciscanas, pues la verdad que es una experiencia muy enriquecedora. Con lo cual, bueno, pues desde mi perspectiva personal, desde mi experiencia, desde mi proyección que he tenido como maestro y actualmente como cargo directivo, pues solamente tengo palabras de agradecimiento y es mi recomendación y lo que les traslado en la mañana de hoy. Es un centro que ofrece muy buenas oportunidades con el extra añadido de la cercanía, de la familiaridad, del compromiso, de los valores cristianos, que también se enseña que en definitiva son valores humanos y tenemos que tener esa perspectiva muy clara. Somos el futuro de los docentes y los docentes son las personas que el día de mañana enseñarán, educarán a los hombres y mujeres del mañana. No sé si hay alguna pregunta. Pues elegí los niños de primaria porque la verdad que no fue por los niños de primaria, fue porque realmente me apasionaba el inglés. Desde pequeño en mi casa me habían inculcado el poder aprender segundo idioma y de hecho pues escogí la rama porque era realmente lo que me gustaba, la enseñanza del inglés. De hecho, eso también lo he podido complementar también estando en el extranjero y a día de hoy es indiscutible que el idioma tiene un peso importante también en lo que es el currículum educativo. Con lo cual elegí primaria por la mención de inglés en este caso. En selectividad, ¿qué puede ponderarte más? Pues en selectividad yo ya hace algunos añitos que hice la selectividad. Yo creo que es importante que no vayamos viendo el tema de la puntuación que vayamos a obtener en selectividad. Yo creo que es importante que ahora mismo discernáis cuál es vuestra vocación. Si es el magisterio lo que os gusta, lo que realmente os llama, si estáis llamados a ser los maestros del mañana, yo creo que lo que es importante es que hagáis todo el esfuerzo posible para poder enfocar todos vuestros esfuerzos a conseguir la nota que preciséis. Sí, es cierto que luego a la hora de selectividad todo cuenta, ¿no? Todas las ponderaciones cuentan. La DECA es la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. Digamos, es como una especie de mención más que se puede obtener. Igual que para dar clase de inglés necesitan la mención de inglés o de francés la de francés o educación física la de educación física, la DECA te posibilita el poder impartir clases de religión. Es un extra añadido porque si bien tanto en
En la escuela concertada, por regla general, las titularidades suelen ser entidades religiosas, y en la pública también existe la oferta al alumnado de las clases de religión. Tanto para una como para otra es indispensable contar con este título. Y ese título, aquí en este centro universitario, se te ofrece dentro del mismo, de los mismos créditos que hay que cursar, con lo cual es un extra añadido que, a diferencia de otras universidades, pues tendría que realizar para obtener esa beca un curso que ronda aproximadamente las 300 horas de manera externa. Y pues por los mismos créditos que tienes que hacer, pues la verdad que es una posibilidad bastante importante. Jesús Ignacio, yo, si sirve por contar mi experiencia, me deprimí un poco al saber que no entré en la Universidad de Málaga, y cuando llegó aquí me gustó más de lo que esperaba porque hay un buen ambiente. Pues la verdad que comparto contigo esa visión, sobre todo por lo que he contado, ¿no? Que la experiencia de familia es muy importante. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Centros privados o públicos para las prácticas? Bueno, pues mirad, ahora sobre todo que está el tema de la COVID, se ha puesto muy, y hablo como director, está el tema de poder realizar las prácticas. Se han encontrado muchísimos alumnos con muchísimas dificultades a la hora de poder acceder a diferentes centros a realizar sus prácticas. Una de las ventajas que ofrece este centro universitario es que, al ser, como he dicho antes, perteneciente a dos instituciones que tienen obras educativas, las hermanas franciscanas y La Salle, te aseguras de que ahí seguro vas a tener la opción de poder hacer las prácticas indistintamente de si hay COVID o no hay COVID, porque para eso se toman todas las medidas oportunas. Digamos, es un complemento añadido y ningún alumno se queda sin poder hacer las prácticas. Si la pregunta es ¿cuál es mi consejo a la hora de hacer las prácticas? Pues puedo aconsejaros de que hagáis prácticas tanto en público o en privado para que podáis ver la diferencia, pero sí os traslado una aportación que a mí me hicieron en este centro universitario, y es de realizar las prácticas en un centro docente concertado. ¿Por qué? Porque si al final es un escaparate el desarrollo de tus prácticas para la dirección del centro, para el equipo directivo de ese centro educativo. Si les gusta la manera en la que desarrollas tu labor como futuro docente a través de las prácticas, al final es un escaparate, y ese escaparate hace que dentro de un centro concertado puedan contar contigo en un futuro para hacerte una oferta de trabajo. En cambio, por ejemplo, en un centro docente público, aunque les guste muchísimo, no tiene la opción, no está en su mano el poder escogerte para ofrecerte ese puesto de trabajo. No sé si alguna preguntilla más. Creo que me he dejado aquí una atrás de ahí, Erasmus, ¿dónde podemos ir? Bueno, pues en mi época, bueno, yo es que terminé ya hace 15 años. Ahora actualmente sí sé que desde este centro universitario se ofrece la posibilidad de hacer prácticas en México. En México, a través también de instituciones de obras educativas, como digo, que también pertenecen a la misma red a la que pertenece este centro universitario. Con lo cual es una oportunidad también de descubrir no solamente nuevo mundo, sino también nuevas realidades donde también se desarrollan labores docentes. Con lo cual, pues, es una de las opciones y oportunidades que se ofrecen también. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero que haya servido mi experiencia. Un saludo. Buenas tardes, bueno, buenos días en este caso. Mi nombre es Borja Escobar y yo vengo a hablar un poquito sobre la titulación y un poquito mi experiencia laboral y como docente en este centro y como alumno en este centro también. Yo soy en este caso graduado, soy de la segunda promoción de graduado, yo acabé en el 2016 y mi especialidad en este caso es la especialidad de educación física. Entonces, yo cuando realicé mi grado, fue un grado de 4 años y la verdad que lo realicé aquí en Canmia y la labor que tenían aquí en el centro era excepcional. Yo posteriormente, es verdad que yo he cursado otras menciones también en el centro, en el caso de la mención de inglés, la mención de francés y además tengo la beca.
y ahora mismo actualmente me encuentro trabajando en el mismo colegio donde realicé aquí magisterio, en el caso del Centro Adscrito María Inmaculada, y yo estoy trabajando como profesor y tutor de primer ciclo, además de ser coordinador de bilingüismo y próximamente seré coordinador de ciclo. Entonces, es verdad que la posibilidad que me ha dado el centro pues ha sido enorme. Si queréis, mientras voy explicando las cositas, si tenéis alguna pregunta, alguna duda que hacerme, pues la vais contestando durante el desarrollo de la charla y tal. Contar un poquito, yo cuando comencé el magisterio, yo soy de aquí de Antequera en este caso, entonces yo al entrar aquí yo me encontré con una cosa que yo verdad que me impresionó bastante, que era sobre todo la relación que yo tenía con los profesores. Es decir, aquí yo entré y me llamó mucho eso de decir que todos los profesores tenían un trato muy personal, muy cercano, era un trato más de que un alumno era bueno, sí, como un alumno, pero más que un alumno, un compañero, porque realmente a la larga nosotros vamos a ser compañeros de ellos en la labor docente, ellos nos van a educar a nosotros, nosotros vamos a educar a alumnos. Entonces, pues es verdad que eso me sorprendió bastante, de decir, a lo mejor teníamos reuniones de bienvenidas, teníamos cosas que nos hacían crear como si estuviéramos en una familia, en nuestra propia casa. Entonces, es verdad que eso me llamó mucho la atención. Otra cosa de las que me llamó muchísimo la atención es que, por ejemplo, en mi caso, hacer la mención de educación física, yo estaba todo el día en el patio. Es decir, nosotros tenemos la suerte de que aquí, además de tener el centro de universidad, estamos en un colegio concertado. Y nosotros cuando realizábamos las prácticas de varias asignaturas, esas prácticas directamente nosotros íbamos al patio a trabajar con los niños. Entonces es verdad que eso a nivel de calidad no se tiene en otras instituciones, en otras universidades, porque nosotros veníamos, dábamos la clase teórica y directamente al día siguiente de la clase práctica trabajábamos con niños de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, etcétera. Entonces eso es un valor añadido que podríamos tener en cuenta, porque es decir, llevamos lo que damos en el día a día, lo llevamos a la práctica. También otra cosa que me llamó muchísimo la atención, yo cuando acabé mis estudios, yo estuve trabajando, bueno, mientras tanto estuve trabajando en centros extraescolares y después estuve trabajando un tiempo fuera del ámbito lo que es educativo. Entonces yo tenía el pensamiento de formarme, porque yo sabía que yo quería trabajar de profesor. Además, esa situación de estar trabajando en un sitio que no era el mío, pues hizo agravar esa cosa de decir, o esa motivación que tenía de, pues voy a seguir formándome. Entonces decidí hacer más menciones aquí en el centro. Y tuve la suerte de que, a pesar yo de trabajaba de mañana, tuve la suerte de que podía hacer esas menciones en una adaptación horaria bastante buena. Y claro, me fui formando, fui desarrollando mi currículum y al año y poco tuve la suerte de trabajar en un centro, no en este caso en el que estoy trabajando ahora, sino en el centro de la Asunción en Málaga. Después estuve un mesecito ahí, después estuve trabajando a los 2 o 3 meses me llamaron de mi centro y aquí estoy trabajando como profesor en el Centro de María Inmaculada. Entonces, tuve la suerte de que ahora mismo tengo un puesto que es para mí privilegiado para la edad que tengo y sobre todo para la situación que nos encontramos hoy en día, y lo mejor y lo más importante es que estoy trabajando de lo que viene siendo mi vocación. Yo para mí, como siempre digo a mis compañeros, yo aquí no tengo la sensación de que venga a trabajar, yo vengo con la sensación de pasármelo bien porque estoy con mis alumnos, mis compañeros, la situación, etcétera. Estoy leyendo por aquí algunas preguntas. Las prácticas de tercero y cuarto se hacen en la mención que elijas. Se suele hacer la mención que elijas, es decir, si tú tienes tus generalistas de primaria, pero después es verdad que tú te especializas por educación física o por inglés, francés, mención extranjera, música. Entonces, tú además de realizar esas prácticas a nivel generalista, tú siempre te vas con el especialista para hacer algunas prácticas. Entonces, es verdad que el desarrollo curricular de esas prácticas suele ser bastante beneficioso para la propia persona. El centro tiene buenas instalaciones. El centro, además de tener buenas instalaciones, porque es un centro grande, es un centro que disponemos de cancha, es lo que he comentado antes, tenemos la suerte de que disponemos
se dispone de un centro, de un colegio dentro del mismo centro. Entonces, pues es verdad que esa posibilidad no te la va a dar otro sitio. Es decir, yo el hecho que comenté antes de dar una clase teórica y al día siguiente llevarla a cabo con los niños, ver si lo que he aprendido lo llevo bien a la práctica, ver mis errores, ver mi situación, etcétera, es verdad que es una situación un poco privilegiada. ¿Recomendaría la mención de francés? Hombre, yo hice la mención de francés aquí, entonces claramente la recomiendo. Ahora, también depende un poco de la situación que se vea en los próximos años, pero es verdad, yo como mención de francés sí que la recomiendo. Yo, como he comentado, tengo la mención de francés, la mención de inglés y la mención de educación física, además de la DECA. Entonces, es verdad que es un cúmulo de cosas que a la larga siempre va a contar mal en tu currículum. El hecho de ser en Antequera influye a la hora de que te llamen para trabajar en un colegio de allí. No tiene por qué, no tiene por qué. Es verdad que en Antequera hay muchos centros concertados, pero también en Antequera hay en Málaga, hay en diferentes sitios, entonces no tiene por qué. Incluso hay compañeros que son de pueblos anexos que lo que influye más es el que, como ha comentado antes mi compañero Emilio, que tú realices las prácticas en un centro tanto público y concertado, pero que le guste la forma de trabajar. No tiene por qué ser, no tienes por qué ser antequerano para poder trabajar aquí. ¿Cómo fue mi experiencia en las prácticas? Pues como anécdota, decir que mis prácticas yo las realicé con el compañero que expuso antes, fue Emilio, el director del centro y también uno de mis tutores. Entonces mi experiencia fue inmejorable. La realicé en La Salle y el trato personal, el trato humano a la hora de realizar las prácticas, la disposición para realizar las cosas, verdad que fue para mí una experiencia 10. El hecho de que yo trabajara, me dejaran junto con el profesor o tutor llevar el mando de la clase, etcétera, con los especialistas, para mí fue la verdad que fue una experiencia única. Desde todas las asignaturas se hacen dar clases con los niños. Pues suele darse que, bueno, en el caso de la mención de educación física suele darse varias asignaturas que sí. También es verdad que en infantil, como comentaron antes mis compañeras, y en otras asignaturas como matemáticas, durante el curso escolar hacemos talleres que los llevamos a cabo como dentro del centro. Además, yo ahora que soy profesor de este centro, es verdad que recibimos todos los años las prácticas y los talleres que hacen en magisterio y los niños los flipan. Entonces es una cosa que es bastante llamativo porque, claro, decir, vamos a hacer un taller de matemáticas, lo vamos a llevar a las prácticas, estamos en la clase de matemáticas, directamente lo llevamos al centro y eso pues es un espectáculo que a los niños les encanta, y ya no solo a los niños, sino que vosotros como futuros docentes vais a ver esa experiencia y esa gratitud de realizar vuestro trabajo llevado a la práctica y ver si tiene resultado o no en esos niños. Al igual que talleres de lectura, al igual que talleres de el día del libro, talleres de mención de inglés, de educación física, etcétera. Entonces, bastante bien. ¿Qué implica coger una mención u otra? Aún así puede dar clase en cualquier asignatura. Lo que implica dar una mención es que tú te vas a especializar en esa mención. Es decir, yo sería, como comenté yo al principio, hice el grado de primaria, pero después me especialicé en educación física. Eso quiere decir que yo soy profesor de primaria, las troncales, es decir, matemáticas, lenguas sociales y naturales, pero después yo me especializo en ser profesor de educación física. Yo, por ejemplo, no podría dar inglés, no podría dar francés, no podría dar música. ¿Qué es lo que pasa? Que ya una vez que tú te vas formando, yo en mi caso me formé para ser profesor de de inglés, profesor de francés, etcétera, y es verdad que cuanto más abanico tengamos en un futuro, más posibilidades vamos a tener. Ya no solo a nivel de posibilidad de trabajar en un concertado, sino también de trabajar o de presentarte en unas posiciones públicas, porque es verdad que yo tengo la suerte de que estoy trabajando donde quiero y estoy trabajando en un concertado, pero también yo tengo muchos compañeros que están trabajando en la pública y el abanico ese de posibilidades te lo va a dar. Si te saca unas oposiciones, se puede acceder a un colegio concertado, solo se puede acceder a un colegio público. Hombre, si te saca unas oposiciones, directamente vas al colegio público, porque ya sería un funcionario de carrera. Entonces, tú lo que ya te estarías trabajando en el colegio público. Entonces, pues es verdad que ahí la concertada es más que te vean, que después te quieran contratar, y la oposición es más tema público.
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una mención de más? Aparte de las que escoges, pues depende mucho. Suele tardar entre año, año y medio, o incluso los 2 años. Depende un poquito de también tu situación laboral o tu situación personal. De verdad que te la adecuan mucho y después pues te facilitan bastantes cosas. Y nada. ¿Cuántos años son hacer una nueva mención si ya tienes otra? Bueno. Buenos días, ya lo he repetido. Buenos días, Borja. Con los 3 años de práctica recomiendo repetir centro en cada. Yo os puedo contar desde mi experiencia. Yo hice una experiencia, yo estuve hice una práctica en la concertada, después una en la pública, después otra en la concertada. Yo mis 4 meses, lo hice en la concertada. Entonces, yo como experiencia personal, también tenéis que ver un poquito de qué va cada cole, qué tipo de enseñanza se da, aunque sea la misma, pero tenéis que ver el carácter de cada colegio. Pero yo personalmente aconsejaría que en las últimas prácticas pues nos ciñéramos a una concertada privada, porque es verdad que la posibilidad es bastante mayor. Es decir, si tú después de los 4 meses ves que trabajan bien, te ven como tu manera de tratar a los niños, etcétera, pues puede ser que a la larga tenga esa posibilidad que a lo mejor la pública te la da con unas oposiciones. Aquí dentro de lo que cabe tú puedes trabajar sin tener una oposición. Y veo que no hay ninguna más pregunta. Por mi parte he finalizado. Simplemente animaros a seguir esta profesión tan bonita, animaros a que vengáis a este centro, que es un centro como si fuera vuestra casa, y simplemente que disfrutéis mucho y nada, muchas gracias por atenderme. Gracias de nuevo y quedamos a vuestra disposición para cualquier